Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información económica aquí en Telesur Noticias. Les saluda Luis de Jesús. Entramos de inmediato en materia. Reducción del Estado y venta de empresas estratégicas. Analizamos aquí las propuestas del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ganó la primera vuelta presidencial en Brasil. En nuestra arista económica de hoy ahondamos en el proceso de libre comercio con las nuevas medidas proteccionistas afianzadas por las políticas de Donald Trump. Y China apunta a la explotación del gas de esquisto para repotenciar su industria energética. En Economía 360 le brindamos detalles. Hola, ¿qué tal? Iniciamos así nuestra edición de hoy de Impacto Económico. A escasas horas de dar a conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Brasil, que fue ayer domingo, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro insistió en su propuesta de reducir el Estado y poner en venta empresas estratégicas del país. Bolsonaro, quien obtuvo el 46% del sufragio en la primera vuelta, expresó en su cuenta en Twitter lo siguiente. Le vamos a dar lectura para ustedes. Reducir el número de ministerios, extinguir y privatizar el Estado, luchar contra el fraude en el Bolsa Familia, el programa que además fue un programa social creado por el expresidente Lula da Silva, para que quienes lo necesiten puedan tener este apoyo humanitario ampliado, la descentralización del poder dando más fuerza económica a los estados y a los municipios, la política al servicio del brasileño. Ahora bien, Bolsonaro, del Partido Social Liberal, se mantuvo en el margen del tema económico durante toda la campaña electoral, pese a la fuerte recesión que atraviesa el país. En cambio, enfocó su discurso contra el Partido de los Trabajadores, que es liderado por Fernando Haddad, quien obtuvo el 29% del sufragio. El círculo de asesores de Bolsonaro incluye al gurú económico ultraneoliberal Paulo Guedes, licenciado de la Universidad de Chicago, una institución que además es conocida por su pensamiento económico ortodoxo. Guedes aboga por proposiciones altamente controvertidas, como la privatización de activos y compañías de propiedad estatal. También Bolsonaro es asesorado por militares de línea dura y miembros de la llamada bancada Triple B, Bala, Biblia y Buey, que representan al sector agroindustrial, las fuerzas de seguridad y las iglesias evangélicas de Brasil en el Congreso. Esto era hablando sobre Brasil. Vámonos ahora al cono sur en América Latina, porque el gobierno de Argentina autorizó nuevos aumentos en las tarifas de servicios de gas en los hogares. Los montos estarían muy por encima del anunciado inicialmente por la Secretaría de Energía, que habían sido previstos para el mes de octubre. Pese a que se habían anunciado que el tarifazo sería de 35%, el gobierno ahora permitió aumentos mayores. Además, los usuarios deben pagar cuotas de compensación por la devaluación del peso. La empresa Metrogas tendría un incremento del 19% en el costo fijo del gas, pero de un 60% en el costo del metro cúbico. En el caso del gas natural, el costo por consumo para usuarios residenciales aumentó a 63%, a lo que se añade un incremento del costo fijo de 20%. Diputados opositores al gobierno de Cambiemos en el Congreso argentino se reunirán esta semana para impulsar una sesión especial de rechazo a la compensación impulsada por la Secretaría de Energía. Y ahora bien, en Ecuador, los productores de lácteos exigen un encuentro con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder debatir las problemáticas que atraviesa ese sector. El coordinador del sector de los medianos productores de leche cruda, Francis Xavier Abad, extendió una convocatoria al ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lasso, para una reunión con sus representantes por la crisis que atraviesa la industria.
Los voceros reclaman la introducción de sueros que no cumplen las condiciones ni regulaciones sanitarias y mínimas y suponen una competencia desleal en detrimento de los lácteos tradicionales. El encuentro fue pautado para este miércoles 10 de octubre en la provincia andina de Pichincha. Los productores adelantaron que de no ser escuchado por el gobierno, convocarán entonces una movilización nacional como una medida de protesta. Y ahora bien, Barbados acoge desde este lunes la edición número 15 de la Semana de la Agricultura del Caribe, que además es conocida por su sigla en inglés CWA. La agencia Prensa Latina, ahí lo tienen en pantalla, titula a esta hora: la actividad está enfocada en fortalecer este sector económico en la región de forma sostenible y acorde con los desafíos actuales. El Ministerio de Seguridad Alimentaria del país caribeño informó que la jornada se extenderá hasta el viernes 12 de octubre y tiene como lema fortalecimiento de la agricultura para un futuro más saludable en la región. Así también se desarrollarán talleres y seminarios, así como presentaciones de autoridades regionales y globales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO. Nos quedamos en el Caribe antillano porque las relaciones comerciales entre los gobiernos de Cuba y Panamá se han fortalecido en los últimos años. Así lo aseguró el embajador de Cuba ante Panamá, Miguel Antonio Pardo. En un reciente encuentro en las instalaciones de la Universidad de Panamá, el funcionario cubano afirmó que el comercio entre ambas naciones ascendió a un monto de $300 millones, gracias al establecimiento de 80 empresas en la mayor de las Antillas. Reseñó también que el gobierno cubano ha otorgado 3.000 becas universitarias al país centroamericano. De esos, 2.000 estudiantes panameños se graduaron en la carrera de medicina, más de 600 en licenciatura deportiva y otro grupo se formó en las escuelas de ballet y cine. El turismo también ha contribuido a la economía entre los países. Durante 2017, escuche bien esta cifra porque más de 16.500 panameños viajaron a Cuba y se espera que la cifra siga en aumento ahora en el año 2018. Y ahora bien, el gobierno de Perú dará un nuevo impulso a la denominada industria sin chimeneas. ¿De qué estoy hablando? Del turismo. A través de alianzas con empresas españolas, la agencia peruana de noticias titula lo siguiente, vamos a verlo. Lo tienen en pantalla. Cámara de Comercio de Lima realizará congreso turístico. Impulsa Perú. El miércoles 10 de octubre, esto es este próximo miércoles, se celebrará en la Cámara de Comercio de Lima la jornada Impulsa Perú, que reunirá a más de 100 profesionales de la industria turística. Además, la organización de Impulsa Perú, debo decir, se ha realizado conjuntamente con el gremio de turismo de la Cámara de Comercio de Lima, la capital, que intervendrá en la inauguración del evento junto a la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros. Ahora bien, hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. En nuestra arista económica, esto es, al regreso vamos a revisar las barreras impuestas por los gobiernos proteccionistas desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en las pasadas elecciones estadounidenses. Eso y mucho más cuando vengamos de la pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta a Impacto Económico al aire en Telesur. En la actualidad, las grandes potencias promueven sus relaciones económicas mediante los denominados tratados de libre comercio. Los acuerdos por esta vía se proyectan con la premisa de poder mejorar el intercambio de bienes y servicios entre naciones. Pero la pregunta es, ¿qué tan fructífero puede resultar para las economías emergentes estos acuerdos que nacen con condicionantes? Aquí, en nuestra arista económica de hoy, le ofrecemos una respuesta.
Una primera muestra en torno al comercio desigual puede evidenciarse entre el Mercosur y la Unión Europea. De las 100.000 toneladas de productos cárnicos libres de aranceles que la Unión Europea ofreció en 2004, para 2016 se redujo a 78.000 y la última oferta llegó a 98.000 toneladas por año. Entre las cláusulas del acuerdo, la Unión Europea establece que empresas del bloque comunitario tengan el mismo nivel de prioridad que las empresas locales a la hora de definir compras públicas dentro del Mercosur, decisión que favorece 60.000 empresas del viejo continente. También las relaciones comerciales que rigen ambos bloques constituyen un ejemplo de la división internacional del trabajo. Según el economista del CELAC, Pablo Warren, mientras los países del Mercosur exportan productos primarios como carne, etanol y productos agrícolas, los 28 países del bloque europeo ofrecen productos de mayor valor agregado como maquinarias y equipos de transporte, productos químicos y artículos manufacturados al Mercosur. En las reglas de la Organización Mundial del Comercio se reconocen barreras de tipo arancelarias para definir los tradicionales derechos de aduana aplicados a la importación de mercancías. Sin embargo, en años recientes han surgido en el comercio medidas no arancelarias o pararancelarias que impiden el flujo de mercancías entre países. La naturaleza de las medidas suelen ser poco transparentes y difíciles de cumplir. Una de ellas son de tipo sanitarias y fitosanitarias. Según la OMC, las barreras de este tipo serán permitidas solo para proteger la salud o la vida humana, animal o de una planta. Cuando se comercialicen productos agrícolas, también se justifica pero con base científica y se impide la discriminación entre países. Es decir, si una medida sanitaria se aplica a productos de un país determinado, también debe aplicarse a los mismos productos de otro país. A la larga lista de medidas pararancelarias se suman los límites de importaciones, restricciones de contrataciones públicas, obstáculos técnicos al comercio, entre otros. Por lo general, los países que resultan más afectados por las barreras no arancelarias son los que se encuentran en vía de desarrollo. En el año 2016, un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destacó que el grupo de países ricos congregados en el G20 imponen barreras no arancelarias a las naciones pobres que cada año le generan pérdidas por 23.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cómo se mueven las barreras de carácter no arancelario desde la posición de otros países con niveles medianos de industrialización? También aquí le explicamos. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, durante 2017, el 48% de las ventas al exterior se vieron afectadas por medidas no arancelarias, aplicadas por 65 países de todo el mundo. En dicho inventario se identificaron 463 medidas referidas a cuestiones sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos aduaneros, prácticas administrativas y medidas de control de calidad. Los 5 destinos en los que concentraron el mayor número de medidas sumaron más del 35% del total de barreras vigentes. Las mismas se repartieron en medidas de competencia exclusiva de la Unión Europea con 7.6%, otras medidas adoptadas por miembros de la Unión Europea 12.1%, México 6.3%, Vietnam 5.2% y Brasil 4.2%. Otras economías de la región como Chile durante el año 2015 resintió las medidas pararancelarias. Según la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, el país tuvo 139 barreras no arancelarias que obstaculizaron sus exportaciones en un total de 36 países. La mayoría de los inconvenientes se concentraron en obstáculos técnicos al comercio, así como medidas sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, en 2014, Paraguay lideró el ranking de medidas no arancelarias gravosas de América Latina, ya que el 62% de los exportadores e importadores del país presentaron inconvenientes para comercializar sus productos a nivel internacional. Vamos a quedarnos en ese tema porque esas barreras, también conocidas como parancelarias, rebasan las relaciones entre países desarrollados y economías emergentes. También se da entre el denominado Grupo de Naciones Industrializadas. En el reciente acuerdo comercial rubricado entre Estados Unidos y México, que busca reemplazar al polémico Tratado Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la administración Trump
firmó con la nación azteca un acuerdo paralelo en el que limita las exportaciones mexicanas de autos con arancel cero al mercado estadounidense. Es decir, dicho acuerdo permitiría a Estados Unidos establecer aranceles por seguridad nacional a las importaciones que estén por encima del límite de 2.4 millones de vehículos producidos en México al año. El acuerdo paralelo también restringe las importaciones de autopartes, ya que si superan los 90.000 millones de dólares, estarían sujetas a tarifas arancelarias. Las barreras para arancelarias también llegan a Europa. En el mes de julio, el mandatario estadounidense Donald Trump se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ambos líderes acordaron una tregua en una escalada comercial mediante un compromiso de cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a bienes industriales no automotrices. Una de las exigencias de la Casa Blanca apuntó a que el bloque comunitario aumentará su cuota de importación de carne de ternera estadounidense, propuesta que Bruselas aceptó, siempre y cuando no haya sido tratada con hormonas y cumpla con estrictos estándares comunitarios, entre ellas medidas sanitarias. De esta manera, Bruselas trata de cerrar su disputa con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio por el veto de la Unión Europea a la carne de vacuno tratado con hormonas del crecimiento, sobre el que ya había alcanzado un pacto provisional en 2009. Asimismo, Estados Unidos impulsó a las importaciones procedentes del mercado español un total de 546 medidas restrictivas entre 2009 y 2017, según el Banco de España. Las medidas restrictivas que difieren de los aranceles incluyen ayudas financieras a la industria nacional, condicionamiento de proyectos de contratación pública y requisitos fitosanitarios. Culminamos ahora esta arista económica con la siguiente conclusión. El libre comercio que promueve el capitalismo mundial como una vía de crecimiento económico solo genera beneficios al mismo grupo de países industrializados y no a las economías emergentes. Ahora bien, las nuevas formas de proteccionismo convertidas en barreras para arancelarias explican que la globalización de la economía no resulta del todo beneficiosa y que mantiene las mismas relaciones de comercio entre las potencias hegemónicas y la periferia. Hacemos ahora una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Cuando regresemos en Economía 360 analizamos cómo China busca repotenciar su industria energética con la explotación del gas de esquisto. Esto y más al regreso. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. China trabaja en repotenciar su industria energética. Para eso, Beijing busca ahora mejorar la eficiencia en la explotación de gas de esquisto en su principal campo del país. Le contamos más en Economía 360. China busca mejorar la eficiencia de la explotación de gas de esquisto en el principal campo del país. Hasta el pasado sábado, el campo de gas de esquisto ubicado en la ciudad de Fuling, en el sudoeste de China y desarrollado por Sinopec, la principal refinería de petróleo del país, ha producido más de 20 millones de metros cúbicos de gas. Actualmente, el gigante asiático es ahora capaz de explotar de manera eficiente esa energía verde, escondida a más de 3.500 metros de profundidad del subsuelo. Para el próximo paso, implementando una estrategia de bajo costo. Por una parte, nos centramos en el desarrollo de las tecnologías de explotar el gas de lutita a 4.000 metros de profundidad y presiones ordinarias. Por otra parte, buscamos duplicar la tasa de utilización de esa energía para que llegue a 40%. De esta manera, China estará en la primera línea de las tecnologías de explotación del gas de lutita. China ha logrado avances importantes en la explotación de gas de esquisto, convirtiéndose en uno de los proveedores de dicho recurso más importantes del mundo. Solo en el campo de gas de esquisto de Fuling existen unas reservas probadas de más de 600 millones de metros cúbicos y ahora se puede producir cada año 10 millones de metros cúbicos de gas de esquisto. Es considerado el segundo campo de gas de lutita más grande del mundo y es el campo de la energía central y de los municipios de la ciudad central, beneficiando a miles de empresas, así como a la demanda de 32 millones de familias.
Datos del Ministerio de Recursos Naturales de China muestran que el país cuenta con alrededor de 25 millones de metros cúbicos de reservas explotables de gas de esquisto. Con unas reservas probables de 1 billón de metros cúbicos en todo el país, un enorme potencial todavía permanece sin explotar. Seguimos hablando de China, pero en otro tema. A pesar de la imposición de aranceles de Estados Unidos, que mantiene contra el gigante asiático, este país podrá cumplir con sus principales objetivos de desarrollo económico para este año 2018. Al menos así lo manifestó el subjefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Ning Jie. Asimismo, señaló que a pesar de algunas fluctuaciones y desafíos globales, los 4 principales indicadores macroeconómicos muestran signos prometedores para la economía china. Entre estos destacan el crecimiento económico, el empleo, los precios de los productos básicos y la balanza de pagos, que se mantuvieron todos estables en los primeros 8 meses del año. Con respecto a la disputa comercial que mantiene con Washington, Ning reconoció que las tensiones definitivamente afectarán a la economía de China, pero que con la profundización de la reforma estructural de la oferta, las demandas internas harán una mayor contribución al crecimiento económico, haciendo que el impacto se pueda controlar. Y la creciente preocupación por la escalada de tensiones comerciales y sus efectos negativos sobre la economía global serán uno de los temas que captarán precisamente la atención en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que comenzó el 8 de octubre y sesionará hasta el próximo 14 de octubre en Bali, en Indonesia. Durante el evento se prevé también la presentación de las más recientes previsiones de crecimiento económico mundial del FMI, que en julio pasado la situó en una tasa del 3,9% para los años 2018 y 2019 y que su directora gerente, Christine Lagarde, ya adelantó que serán menos brillantes según sus palabras. Asimismo, la reunión abordará los aspectos que afectan hoy al crecimiento de la economía global, como lo es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. También la ralentización del crecimiento en potencias de la eurozona y el crecimiento de la deuda mundial, que a decir del FMI, valga la aclaración, alcanza la cifra de 182 billones de dólares. Las reuniones anuales entre el FMI y el Grupo del Banco Mundial se realizan por lo general en septiembre y en octubre de cada año. Y bien, la inquietud de las empresas británicas por el Brexit ha alcanzado su nivel más alto desde el referéndum de 2016 y limitan la contratación de personal. Un sondeo de la consultora Deloitte, publicado en el diario The Guardian, advierte que las compañías están cada vez más preocupadas por el Brexit y temen una alteración en las relaciones comerciales con el bloque europeo el próximo año, cuando precisamente el Reino Unido tiene supuesto salir de la Unión Europea. Según la encuesta entre directores financieros de empresas británicas, apenas el 13% de los consultados se mostró optimista sobre las perspectivas para sus compañías. Esto es una fuerte caída para el 24% del pasado mes de julio. Además, escuche bien, el 79% de los directivos dijo que esperan que empeore las relaciones en torno para hacer negocios como resultado de la retirada británica del bloque europeo en marzo de 2019, lo que representa entonces un alza frente al 75% en julio de este año. Asimismo, a las compañías también les preocupa que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo. Vamos ahora a África, porque 2 transnacionales petroleras estrechan sus lazos de cooperación para operar en un importante país del Medio Oriente. Estamos hablando de Libia. El portal Sputnik titula lo siguiente: la petrolera italiana Eni y la británica BP llegan a un acuerdo para operar en Libia. Ambas empresas han llegado a un acuerdo preliminar con la Corporación Nacional de Petróleo de Libia, que va encaminado a facilitar la reanudación de la producción petrolera en 3 yacimientos del país del Magreb. En concreto, ambas compañías se beneficiarán de la explotación del referido recurso energético, pues desde la caída del presidente Muammar al-Gaddafi, el país ha abierto las puertas a las transnacionales, o más bien debo decir, se han abierto obligatoriamente las puertas transnacionales extranjeras para que exploten los recursos naturales. En esa línea, el preacuerdo entre Eni y BP da luz verde a la adquisición por parte de Eni del 45% del interés del BP en 3 licencias de exploración y producción para la extracción petrolera en Libia. Ahora bien, las operaciones petroleras quedarán bajo gestión y control del ente italiano,
Una vez se cierre el contrato que se firmó este 8 de octubre en Londres, Eni operará las extracciones de BP en 2 yacimientos de la cuenca de Gadames y un offshore en la bahía de Sirte, que cubren un área global de unos 54.000 kilómetros cuadrados. Llegó el momento de revisar cuánto cerró el crudo, el petróleo, en el mercado internacional para la jornada de este lunes, iniciando la semana. Lo tienen ahí en pantalla con nuestra realidad virtual. Iniciamos con el barril del petróleo intermedio WTI. El Texas marcó $73,51 y perdió 1,09%. También el barril del Brent, que se utiliza de referencia en Europa, se ubicó en $83,12. 1,58% menos que la jornada anterior aproximadamente. Ahora también revisamos, el crudo venezolano se ubica en 521,35 yuanes y al valor de un petro en la criptomoneda creada por el gobierno revolucionario bolivariano. Con esta información entonces llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerde, nuestras redes sociales son en Twitter, @ImpactoE y también @TelesurTV. Hasta la próxima.